El Señor nos bendiga para poder escuchar su bendita palabra. Ahí estamos, voy a estar atento para cuando llegue Gabriel, que él va a estar en la segunda parte. Pensé que en la primera, pero segunda. Entonces, muchas gracias a todos por venir. Vamos a escuchar el Evangelio bendito de nuestro Señor. Vamos a escuchar el Evangelio glorioso del Señor Jesucristo, el Evangelio de Dios. Pero, antes de empezar, quiero que se pregunten, la palabra, el Evangelio bendito, ¿es fácil de entender? ¿Se lo han preguntado? ¿Se lo ha preguntado usted? ¿Es fácil de entender el Evangelio? ¿Es fácil de comprender la perfecta palabra de Dios? Hay muchos que cuando se preguntan eso dicen, bueno, ¿será fácil? ¿Será difícil? Hay personas que tienen un talento monumental para decir, bueno, acá está la palabra de Dios, tenemos la palabra bendita de Dios y pareciera que hay personas con un talento casi que raya los límites de la imaginación para decir, uy, la palabra que se veía muy simple se ve como muy compleja en la boca de esta persona, hombres y mujeres. Pero también hay veces cuando la palabra de Dios, algunas personas la toman y dicen, oh, esto que se veía muy complejo, se ve simple, se ve entendible, hasta un niño pequeño lo podría entender. Es tremendo. Hay talento en las personas, hay talento para tomar cosas simples y hacerlas complejas, y talento para tomar cosas complejas y hacerlas simples. En general, cuando se toma la palabra de Dios, el concepto que la mayoría tiene es, la palabra de Dios es compleja, es complicada, y un predicador, entre mejor sea el predicador, toma los textos, los abre a la congregación y todos dicen, ah, simple, seco, maravilloso, excelente, buen predicador. Y si lo hace complejo, más complejo de lo que uno pensaría, uno dice, no, no, mal, mal, mal. Pero, pero ¿saben qué? Hay un trozo de la escritura, un trozo de la escritura que es tan, pero tan simple que encapsula el evangelio prometido desde antes del Nuevo Testamento, que es tan, pero tan simple, que es tan, pero tan, incluso la palabra, los versículos dicen, esto es simple, esto es fácil. Esto no puedes decir, no, si yo no tenía cómo entenderlo, no tenía, tengo hartas excusas para no entenderlo. Había un hermano que una vez se le preguntó, ¿te gustaría saber la voluntad de Dios? Y él dijo, no, no quiero saber la voluntad de Dios para mi vida. ¿Por qué? Y le preguntaron por qué. Porque si no la sé, cuando llegue al cielo y Dios me pregunte, ¿por qué no hiciste mi voluntad? Le voy a poder responder, es que yo no sabía cuál era. Y muchas veces somos así. Muchas veces tomamos la palabra y decimos, no, es que es tan difícil de entender que, que esa es una excusa para no obedecerla. Y eso es triste. Pero quiero que me acompañen a un trozo de la escritura que está en Deuteronomio, en el capítulo 31, eh, en los primeros 5 libros de la Biblia, los 5 libros de la ley, el último se llama Deuteronomio. Deuteronomio es un tratado teológico fantástico que toma lo que se había escrito hasta ese punto, la, la creencia, la ley de Dios, y se explica de una forma ética y teológica tan pero tan simple, tan pero tan fantástica, que se han hecho muchos estudios acerca de cómo Deuteronomio explica la relación de Dios con su pueblo de una forma tan simple que el hombre no tiene excusa. Es una predicación, Deuteronomio es solo una predicación, la predicación que hizo Moisés antes de morir. Y lo que él quería era que el pueblo tuviera una relación correcta con el Dios Santo en el que habían creído, el que los había salvado de Egipto. Y en Deuteronomio 31, después de haber dicho todo, después de haber dicho, expuesto toda la palabra de Dios, de que ellos sepan perfectamente lo que es lo bueno y lo malo, usted quizá sabe lo que es lo bueno y lo malo, usted sabe diferenciar entre una persona buena y mala, pero quizá dice, pero no me es fácil, independiente si sé lo que es bueno y malo, creer en Dios, porque Dios es muy complejo, porque Dios es muy difícil de entender, o quizá te echas la culpa a ti mismo, porque no soy lo bastante inteligente para entenderlo, porque no soy lo bastante fuerte para asir de su palabra.
Quizás esas son cosas que usted dice. Quiero mostrarte cómo la Escritura explicó quizá miles de años antes que usted naciera que eso no es razón para decir que usted no puede conocer a Dios, que la palabra de Dios es lejana, que la palabra de Dios está sellada para ti. Noten esto, Deuteronomio 31, y luego vamos a ir al Nuevo Testamento en cómo un predicador explicó este capítulo, estos versículos, y mostró que eran aún más simples. Pero yo voy a tratar de complejizarlos un poco para que vean lo simple de lo complejo y lo complejo de lo simple. Deuteronomio 31 dice así el versículo 11. Ya escucharon el contexto, Moisés sacó al pueblo de Egipto, habían vagado 40 años por el desierto y ahora estaban por entrar a la tierra prometida, pero Moisés no iba a entrar. Por lo tanto, antes de que ellos entraran, les iba a dar un último tratado, una última predicación para que ellos entendieran qué es lo que Dios esperaba de ellos. Deuteronomio 31. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas, si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Hasta aquí la palabra de Dios por ahora. La palabra de Dios es clarísima. Moisés no podía haber sido más claro en lo que había dicho. Este mandamiento que yo hoy te ordeno no es difícil para ti ni tampoco está lejos y da una serie de razones de por qué no está lejos. Lo que quiero tratar de mostrar primero es el contexto en el cual están envueltos los oyentes de Moisés, cómo usted, estimado señor o señorita, son más cercanos a lo que está escuchando de lo que piensa, y luego cómo el Nuevo Testamento nos hace ver que esta palabra es muchísimo más simple de lo que pensaríamos. El contexto es, si uno vuelve al inicio del capítulo 30, en Deuteronomio 30, era 30, Deuteronomio 30 desde el 11 lo que leímos, muestra el contexto. Dice Moisés cuando ya le explicó toda la ley al pueblo y es súper triste porque uno pensaría, bueno, les expuso la ley, por lo tanto ellos tienen todo para cumplir o no cumplir y no sabemos si van a cumplir o no cumplir. La verdad sí sabemos. La palabra de Dios es clara en el estatus en el que iniciamos. El capítulo 30 de Deuteronomio parte con una base. No es una decisión, no es una ruleta. No es bueno, si lo hacen bien, les va a ir bien. Bueno, si lo hacen mal, les va a ir mal. No es tan así. Noten cómo parte el versículo, el capítulo 30. Dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto sobre ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones, miren lo que dice, sucederá cuando te caigan todas estas cosas y te arrepintieres. No está no está explicando, no, mira, acá tienes lo bueno y acá tienes lo malo, sigue el camino del bien. Y si te va bien, puede que te vaya mal. Y si es que te vaya mal, bueno, ahí puede que te arrepientas. No, no, no. No dice, si es que te va mal, debes arrepentirte. No dice eso. Dice esto. Sucederá que cuando hubieren venido la bendición y la maldición y te arrepintieres, ¿qué hay que hacer para arrepentirse?
hay que haber hecho algo malo. ¿Entienden a qué va Moisés? Moisés está diciendo, mira, acá está la bendición y la maldición, pero ustedes no van a poder cumplir las cosas para detener la bendición. No, no, no. Ustedes son pecadores. Dios les expone la ley, pero no la van a poder cumplir. Háganse la idea de eso. Van a ser exiliados. Sea como sea, la Biblia opera en ese patrón. Bendición, pecado y exilio. Se vio en el huerto del Edén. Adán estaba en la presencia de Dios, pecó y fue exiliado del huerto, en alguna medida, porque fue echado del huerto. El pueblo de Israel desobedeció la ley, pecó contra Dios y fue echado de la tierra prometida. Siempre es ese patrón. Usted, estimado y estimada, nació en un mundo pecaminoso, su tendencia fue al pecado y no obedeció lo que es bueno. Póngale el nombre que quiera. Incluso si usted no sabe lo que es la ley de Dios y dice, bueno, pero es que yo no sabía lo que es la ley de Dios. Bueno, Romanos 2 explica que Dios a las personas que no tenían idea de su palabra, les dice, perfecto, no hay ningún problema, les voy a juzgar por lo que usted encuentra que es bueno y malo. Y de alguna forma, yo me imagino, hay un ejemplo súper bueno, que es como el resumen de Romanos 2, donde Dios pone una película de tu vida y cada vez que en algún punto de tu vida tú dijeras, esto está mal, para, stop, y le toma un screenshot, le toma una fotito. Acá tú dijiste que eso estaba mal. Veamos todas las partes de tu vida donde cumpliste eso y te va a mostrar que no lo cumpliste. No, no, en otra parte de tu vida. Está mal que me hagan esto. Stop, momento, mostremos las partes de tu vida donde no cumpliste eso. A lo que vas a, quizá tengas el descaro de decir, bueno, pero es que cualquiera se equivoca. A lo que Dios te va a responder, te estoy juzgando en base a lo que tú sabes que es bueno y malo. Me dices, yo nunca supe de tu palabra, no tenía idea lo que es el Pentateuco, no tenía idea lo que es la palabra de Dios, no tenía idea quiénes son los apóstoles, no tenía idea quién es Jesús. Bueno, acá está lo que sabes que es bueno y malo, por lo tanto no tienes excusa, no hay excusa, no hay excusa, no puede haber excusa. Somos pecadores, nacimos en un mundo pecador. Y si desobedeces la palabra de Dios o desobedeces el estándar divino que está en todos nosotros y que tenemos pero clarísimo lo que es una persona buena y lo que es una persona mala, y lo vas a desobedecer, entonces serás exiliado. Y en alguna medida ese es el mundo en el que vivimos, un mundo de exilio, un mundo de muerte, un mundo donde las cosas se deterioran y cada día estamos más cerca de la putrefacción. No sé si has visto, por ejemplo, digamos que usted toma un pedazo de carne, recién cocinado, lo pone en la cocina y ¡pum! ¿Qué es eso? Es algo que está muriendo, solo que no se nota. En el día uno lo pone en la mesa, no lo toquen, se ve vivo, se ve excelente, se ve que hay vida en eso, se puede comer. Al día siguiente está más cerca de la muerte, puede que no se le note. A la semana, ahí sí que se le va a notar. A las 3 semanas, se va a notar muchísimo. Al mes, a los 5 meses, al año, todos estamos en un mundo de exilio. Y eso se muestra en que cada día nos vamos deteriorando. Los físicos y los matemáticos le dicen la, la ley de cómo las cosas van con tendencia o a la muerte, o al perder energía, o al fracaso. La palabra de Dios le dice el pecado que entró al mundo por un hombre, y por un hombre la muerte. La muerte deteriora las cosas, y la palabra de Dios es clara, te pone lo que es bueno y lo que es malo. Tú sabes lo que es bueno y lo que es malo. No existe una persona que no tenga al menos un estándar de lo que es bueno y malo, y tienes que admitir que no lo has cumplido. O me vas a decir, piensa lo que sea bueno y malo. Ni siquiera te lo concedo. No uses la palabra de Dios como referencia, úsate a ti como referencia. Dime lo que es bueno y lo que es malo. Y date cuenta si es que eres honesto, si es que eres lo bastante honesto contigo mismo que tú no cumples eso. Por lo tanto, la palabra dice, te he puesto la bendición y la maldición frente tuyo. Sucederá cuando no la obedezcas y te arrepintieres, que entonces la palabra de Dios parte por el hecho de que
teniendo la vida y la muerte delante de nosotros, no vamos a escoger la vida. Porque la relación con Dios tiene que ser por gracia. Toda la palabra de Dios muestra un pueblo que tenía que desarrollarse y acercarse a Dios por gracia. Tenían que acercarse mediante una fe en lo que Dios había puesto para acercarse a Él por medio de su voluntad. En este trozo de la escritura incluso lo pone de una forma chocante. No digas que está arriba en el cielo, no digas que está más allá del mar. Estas cosas son tremendas porque no digas que está en el cielo para decir, hoy, quién va a subir al cielo y nos lo traerá? No puedes andar diciendo, ¿quién va a ser tan inteligente, el más sabio de los sabios para traernos esas cosas y decirnos cómo obedecer? No puedes decir, está a otro lado del mar. El mar en esta época, incluso la época donde escribió Moisés, era tremendamente chocante. El mar era como el lugar donde las personas tenían que resignarse a que no controlaban nada, era el descontrol final. Cuando las personas estaban en un bote a merced del mar y se generaba una tormenta, decían, bueno, ya. No había mucho que hacer, no había nada que hacer. Era el momento en el que eras más vulnerable, es como cuando vas en un avión. Si tú eres en un avión y el avión tiene un desperfecto, ¿qué vaya a hacer? ¿Qué vaya a hacer? Nada. No hay absolutamente nada que hacer. Nada que hacer. Absolutamente nada. Estás a merced del avión, del clima, del piloto en alguna medida, de la torre de control más que nada. Pero tú no puedes hacer absolutamente nada. Seas grande o seas pequeño, seas hombre o seas mujer, seas inteligente o no seas lo más iluminado que existe. No hay nada que puedas hacer, nada. Pero acá Dios es tremendamente cercano, bueno incluso. Dice, tienes la bendición y la maldición enfrente. Vas a escoger la muerte, pero cuando la escojas, si te arrepintieres, te recogeré de las naciones donde seas esparcido. Dios es muy misericordioso, porque ¿sabes qué? Le promete al pueblo de Israel, ustedes no van a obedecer mi ley, no van a obedecer la palabra. Tú no vas a obedecer la palabra, tú no tienes cómo obedecerla. Y aun cuando no la obedezcas, yo te prometo que si te arrepintieres, te traeré de vuelta. Esa es fidelidad a sus promesas. ¿Saben? Hay un libro de la Biblia que se llama Lamentaciones, que nunca me había fijado lo fantástico, lo precioso que es ese libro. No sabía que era un canto, no sabía que era una canción de 5 estrofas. Tampoco sabía que era una canción que se cantaba en los funerales en Israel. Tampoco sabía que, nunca me había fijado que el, el canto del, del que se lamenta, lo más probable el profeta Jeremías, en los primeros capítulos y en los siguientes capítulos primero muestra a una mujer, después muestra a un hombre que cantan lamentándose acerca del estado de la ciudad y se preguntan, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? La canción se cantó un día cuando la ciudad de Israel cayó y fue llevada al exilio. La ciudad fue sitiada por un rey malo, un rey muy cruel, pero que él estaba conquistando todas las tierras de esa época. E Israel cayó. Israel pudo podido con ese rey, pero Israel había pecado tanto, se habían alejado tanto de su Dios que Dios los entregó. Y dijo, no más, no más. Tenían la bendición y la maldición y escogieron la maldición. Por lo tanto, Dios los entrega. Y una parte de mí, siempre al acercarme a Lamentaciones, decía, ¿acaso este es un libro para sentir tristeza, para lamentarse y que ese lamento delante de Dios te ayude a pasar el rato? Pero nunca me había fijado que todos los lamentos de lamentaciones apuntan a que Dios trajo esta calamidad al pueblo. Y ese traer la calamidad al pueblo no era algo que mostrara lo malo que era Dios, era para mostrar lo fiel que era Dios.
Era para mostrar lo extremadamente fiel que era Dios. Dios les prometió, si se alejan de mí, les va a caer la calamidad. Si se alejan de mí, solo hay muerte. Lejos de mí no hay agua, solo cisternas rotas, solo falta de vida en un desierto de muerte. Por lo tanto, cuando el libro de Lamentaciones dice, esto nos ha caído, la mano de Dios está sobre contra nosotros, el autor tiene que regocijarse y decir, sí, porque Dios es fiel a sus promesas, porque Dios es fiel, porque Dios nos promete que cuando nos alejamos de Él, si nos arrepentimos, nos irá a buscar, nos irá a salvar. Él es tan fiel a sus promesas que nos manda la maldición cuando es necesaria, pero es tan fiel a sus promesas que nos manda la salvación cuando nos arrepentimos. Él es tan fiel a sus promesas, Él es tan fiel que mandó a su Hijo a la cruz para morir por nosotros, que mandó a su Hijo a sufrir por nosotros en la cruz. Él es tan fiel que no puede pasar por alto el pecado. No puede llegar y decir, ya, se equivocaron. Pasen igual al cielo, no pasó nada. Aquí no pasó nada. No, porque Él es fiel a sus promesas, porque Él es fiel. Si nos alejamos hay exilio, hay muerte que pagar, hay muerte que sufrir. Si al final todas las cosas malas que te pasan en tu vida, en gran medida es porque nos alejamos de Dios, porque vivimos en un mundo lejos de Dios. No podemos esperar nada de este mundo. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Sabes qué es lo más triste? Que a veces crees que si te hubieras portado mejor, no te caerían esas calamidades. Pero Dios promete que estás en un estado pecaminoso, que por default, como fuiste creado, como estás, como eres, no es llegar y obedecer su palabra, no es llegar y merecer su amor. Si fuera merecido, no sería gracia, ni sería misericordia, ni sería amor, sería comprado. Cuando Él te promete una relación, cuando Él te promete con la vida y la muerte enfrente, no es para ver todo lo que puedes obedecer, es para ver todo lo fiel que puedes ser a sus promesas, a saber qué es cuánto te acercas a Él, cuánto disfrutas de Él, cómo está tu relación con Él. Estimado, estimada, quizá usted nunca ha tenido una relación con Dios, quizá usted nunca se ha acercado a ver y ha dicho, porque quizá ha puesto excusas, quizá ha puesto razones, es que no sé tanto, es que no soy tan bueno, es que no soy tan grande, es que no soy tan fuerte. Esas sí que son blasfemias. Dios puso delante tuyo la muerte y la vida sabiendo que tú ibas a elegir la muerte, pero te prometió que si te arrepintieras, Él iría a buscar. ¿Sabes cómo lo prometió y sabes cómo lo cumplió? ¿Quieres saber cómo lo cumplió? Para que veas lo tremendamente responsable que eres. Mira el Evangelio. Mira lo que dice Romanos. Mira lo que dice Romanos en el capítulo 10, que es una interpretación de Deuteronomio 30. Romanos en el capítulo 10 dice así. Pero la justicia, que es por la fe, dice, no digas en tu corazón. ¿Se acuerdan de los primeros versículos? Decían, no digas en tu corazón. Ah, nos va a decir quién subirá al cielo para traernos. Mira lo que dice. No digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Paréntesis. Esto es, para traer abajo a Cristo. Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Es notable porque antes decía, ¿quién subirá al cielo o quién irá más allá del mar? Pero ahora lo cambia, ¿quién subirá al cielo? ¿Quién descenderá al abismo? Es porque esa es la imagen del mar. El mar es todo lo incontrolable, lo que es la destrucción, lo que cae incontrolablemente y destruye, que mata, que como en Jonás cuando el profeta fue lanzado al mar uno decía, ya, se murió. Ni siquiera sabían lo que había pasado y él decía, él cuando canta, cuando explica en un salmo que escribió, copiando partes de muchos de los salmos, dice como que a las profundidades del mar, al seno de la tierra cayó, y es como que murió. Muchos leen Jonás y dicen, ah, murió. Pareciera que murió el profeta. Claro, pues, porque caer a lo profundo del mar es sufrir las olas destructoras de la muerte, es sufrir las olas destructoras del pecado. Jesu- Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por ti, para salvarte, para redimirte. Sufrió todas estas cosas. No puedes decir quién subirá al cielo porque Jesús ya bajó del cielo.
y vino al mundo. La palabra de Dios es clara. No había nadie en el cielo sino el Hijo, y Él bajó al mundo. No puedes decir, bueno, ¿quién descenderá al abismo para pagar por lo malo que he hecho, para pagar por los pecados que he hecho? No puedes decir eso porque el Señor ya murió por ti. No puedes venirme con la excusa, no puedes venirme con la excusa. No, es que me falta esto para creer, me falta esto para confiar, me falta esto para tener una relación real con Dios, me falta esto para... Y le pones 90.000 excusas para creer, para bautizarte, para entrar en comunión, para tener una relación real con Dios al final. Pongámosle ese nombre, tener una relación real con Dios, tener la seguridad de que eres su hijo o hija. No puedes decir eso. Si hay algo que no se puede decir, es que la palabra de Dios, que el Evangelio, está lejos para que no lo podamos creer, que es para unos pocos, que es para unos selectos. Eso es lo más imposible que hay. La palabra de Dios lo niega en todas y cada una de sus páginas. Porque acá toma un trozo de la Escritura donde ve la realidad del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento y a la luz de la revelación del Nuevo Testamento dice, viste, el pueblo siempre había esperado un Mesías, había esperado un Redentor. Necesitaban, aunque no lo supieran inmediatamente, porque ¿cómo se lo pudieron haber imaginado? Necesitaban que fuera Dios y hombre a la vez. Necesitaran que encarnara la perfección y la pureza de Dios para presentarse delante de Dios por ellos. Pero también necesitaban que fuera hombre, para que los representara. Necesitaban que pudiera cargar con sus pecados, pero también necesitaban que pudiera ser justo. Cuando Jesús vino a la tierra, Él era el Hijo de Dios, y muriendo por nosotros en la cruz, y resucitando al tercer día, logró lo que ningún hombre puede, porque solo si Él muere por nosotros en favor de nosotros, es como si Dios en sí mismo fuera el que juzga, porque Jesús tiene que juzgar su carácter de Dios, pero también es el que justifica, porque Él en sí mismo encarnó y sufrió la maldición de la ley para que nosotros pudiéramos arrepentirnos y recibir la bendición de la ley, la bendición de la gracia de Dios. Es por gracia. Por eso el apóstol termina diciendo, esta es la palabra de fe que hemos creído. Versículo 8. ¿Qué dice? Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Nada más. Así de simple. Pero ¿por qué no puede ser más complejo? Piensa uno. Pero ¿por qué no puede ser como, mira, anda a buscar la escoba de la bruja mala del oeste, aunque sea así sería para los valientes, como en el Mago de Oz? No, pues porque así la cosa, la relación con Dios sería para unos pocos. Y sinceramente tú no vas a calzar en esos pocos. No vas a calzar, Dios mismo lo dijo, sucederá cuando desobedeciera estas cosas que será exiliado si te arrepintieres y clamares a mí. Incluso dice, si es que clamares a mí. Hasta por eso lo da como que lo que es por hecho es que vas a ser exiliado, pero deja así como abierto si es que claman o no. Pero en esta era, en la era de la gracia, en la era de la redención, en la era de la bendición santa, el Hijo de Dios murió por ti. El Señor Jesús murió por ti. Es solamente creer, confesar con tu boca y creer en tu corazón que Jesús es el Señor, que Dios le levantó de los muertos. Deja de poner excusas, deja de poner razones ante tu relación con Dios. Deja de creer que con eso te vas a justificar o vas a mejorar tu carácter delante de Él. Solamente estás condenándote y cavando tu propia tumba. Solamente por medio de la gracia, solamente por medio de la fe en el Hijo de Dios, la fe en el que murió por nosotros. Solo así tendrás vida. Es un motivo de alegría. No tienes que subir al cielo ni bajar a la tierra para encontrarla. Es lo más simple y cercano que hay, pero también es complejo, porque si no crees, si no quieres creer, si te rehusas a creer, y ni siquiera te rehusas a creer porque es muy compleja, sino porque es muy simple, porque es muy fácil, algunas personas yo les he predicado el Evangelio y me dicen, ya, y eso nomás, y las reglas,
y el desafío. ¿Y por qué tanta gente se va al infierno entonces? Porque somos egocéntricos, somos egoístas. Le ponemos reglas donde no hay. Estimado, que el Señor te tenga misericordia para ver lo responsable que eres delante de Él, lo malo que es que no creas, porque era tan simple, era como llegar y tomarla, llegar y agarrar la salvación, así, así nomás. Por eso está súper mal que no lo quieras hacer, súper, súper mal, pésimo. No vas a tener excusa en el tribunal celestial, no vas a tener excusa delante de Dios. Que el Señor te bendiga y puedas recibir esta bendita y santa palabra. Hoy es el día de salvación, hoy es día de salvación, que el Señor te bendiga y puedas recibir esta bendita y santa palabra, tan fácil y tan simple como Él la ha dado. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos los que nos escuchan. Aunque no me puse de acuerdo con Cristian, quiero hablar sobre la misma idea, sobre la simpleza de la salvación. Es como no hay que, en general, si usted se fija en recetas o libros de autoayuda o en influencers, siempre dicen 7 pasos, 5 pasos, 10 cosas que usted tiene que hacer. La sexta te sorprenderá. Generalmente es la gente que hace propaganda de autoayuda siempre apunta a esa dimensión. Hay que hacer un conjunto de cosas eh, para complicar aquello que por defecto es sumamente fácil. Aquí quiero leer una definición del Evangelio sumamente sencilla, tan sencilla que solamente se encuentra en un puro versículo y está en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Dice así la palabra del Señor y que Él nos ayude a entenderla y a conmover nuestros corazones con su Evangelio. Dice así, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Es tan corta la expresión que prefiero leerla otra vez porque sobre esta vamos a reflexionar. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Entonces quiero explicar justamente en función de este versículo la sencillez del Evangelio. Tan simple que puede ser sintetizado en un versículo. Y el versículo parte con una declaración, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Esa declaración es sumamente interesante, ¿sabe por qué? Porque explica una cuestión clave. ¿Por qué Jesús vino al mundo? Jesús vino al mundo porque revela la voluntad de Dios. Esa es la primera cuestión que señala acá el versículo. Y es súper interesante porque a veces nosotros pensamos que la voluntad y los propósitos de Dios son arcanos, son oscuros, son misteriosos, son reservados para un puñado de personas muy iluminadas o muy espirituales o muy santas, pero acá la Biblia está desnudando el alma y el propósito de Dios. Dice que la voluntad de Dios se expresa en un acto, y esta es la voluntad del que me ha enviado. Jesús viene al mundo como un acto de obediencia o un acto más bien de sincronía, de alineación con la voluntad de su Padre. De manera tal que si usted quiere entender por qué Jesús vino al mundo, lo primero que está diciendo este versículo es que Jesús vino al mundo como enviado de Dios para cumplir algo. Jesús viene al mundo con una misión. Lo que es interesante es que Jesús viene al mundo con una misión y esa misión no es enseñarnos, no es ser un enorme maestro de la ley y de la Biblia. Muchos de sus contemporáneos le decían maestro, rabí, un título honorífico solamente reservado a unos pocos teólogos formidables que eran capaces de enseñar doctrina a aquellos que lo seguían. Incluso sus contemporáneos reconocían que Jesús era un enorme maestro. Pero el Señor Jesús no vino al mundo para enseñar. Por más que fuese una de las cosas que hizo, ese no era su móvil, ese no era su propósito. Tampoco vino para reinar. Muchos pensaban que Jesús vino al mundo y se encarnó para reinar, para ejecutar aquí y ahora la justicia de Dios y establecer un reino. Las personas, algunas, muchas de ellas, pensaban de este modo,
Pero Jesús tampoco vino a este mundo para reinar. Tampoco, y esta sería una versión ya mucho más contemporánea, más universitaria, si se quiere, Jesús tampoco vino al mundo para enseñarnos sobre justicia social. Habló sobre justicia social, pero esa no era tampoco su propósito. Jesús vino al mundo por una misión, y una misión trascendente y fundamental. Jesús vino al mundo para salvar. Dios quiere salvar. Esa es su voluntad. Y es de tal manera su voluntad que hizo algo que es impensable. Como la voluntad del Dios es primordialmente y fundamentalmente salvarte, lo hizo de una manera que sobrepasa nuestro entendimiento. Envió a su único hijo para cumplir esta misión. Y esa es la voluntad entonces del que me ha enviado. Me ha enviado con una misión, con un propósito. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti, para tu vida? Primordialmente y fundamentalmente una: salvarte. Ahora, ¿cómo se produce esa salvación? Es lo que continúa desarrollando ahí el versículo. De esta manera, y Cristian lo dijo, es súper fácil, pero al mismo tiempo es ofensivo. Esta es una de las paradojas del Evangelio. La paradoja del Evangelio es que es sumamente fácil, y Cristian lo ha explicado sumamente bien. Hasta un niñito de 5, nosotros tenemos un corito, una canción que dice: un niñito de 5, de 6, lo entiende y lo agarra. No es muy complejo, no es difícil, no es para personas con posgrado, no, es sumamente sencillo, pero al mismo tiempo es tremendamente ofensivo. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer supone que tú reconoces tu incapacidad para salvarte por tus propios medios. Y eso, amiga y amigo, es ofensivo. Es reconocerte pecador y por lo tanto reconocerte incapaz, reconocerte de todo punto incompetente para efectuar la propia salvación de tu alma. Y es muy difícil reconocer eso. Es muy difícil reconocerse incompetente, impotente, incapaz, inhábil de ser el propio agente de tu salvación. Y lo que señala la Escritura acá es que la salvación funciona de este modo. Dios envía a su Hijo con un propósito alineado con su voluntad, y esa voluntad es salvar. Pero para salvarte, tú tienes que hacer una cosa. Bueno, acá el versículo explica que son dos cosas o una concatenada: que todo aquel que ve al Hijo y cree en él. Es sumamente interesante porque la primera parte de esa expresión habla de todo aquel. Lo que revela es que la voluntad del Padre para salvar al mundo, su intención, su propósito es salvar a cualquiera, no excluye a nadie. La, la salvación, las personas que tienen la vida eterna, las personas que han recibido al Señor Jesús como su Salvador y son salvas, no es un club selecto de personas que cumple con ciertos requisitos externos. Todos los clubes, todas las membresías que existen en el mundo suponen rasgos de exclusión y de selección. Usted tiene que cumplir ciertos requisitos y al mismo tiempo cumplir ciertos requisitos excluye muchos otros, desde renta, desde clase social, desde educación, desde género, desde nacionalidad, desde etnia. Nosotros estamos llenos de clubes que para ingresar o para formar parte de ellos hay que cumplir con ciertos requisitos que son excluyentes. Lo que está diciendo acá Dios es que su plan para salvar incluye a todos. Todo aquel, no hay ninguna exclusión a priori, es totalmente incluyente, no es un grupo étnico, no es una clase social, no es un conjunto de personas con ciertos criterios intelectuales. Todo aquel potencialmente puede ser cualquiera. Dios no excluye a ningún grupo en específico. Es cualquiera que cumpla con una condición. Y esa condición, en este versículo en específico, se revela con lo siguiente: todo aquel que ve al Hijo, todo aquel que mira al Hijo. Aquí estamos hablando de Jesús. Es Jesús quien está explicando este versículo. Jesús está hablando de él mismo. Ahora, ¿qué significa mirar al Hijo? Eso llama un poco más interesante. Por lo pronto, no se trata
de mirarlo ni de echarle un vistazo, porque si ese fuese el caso, ninguno de nosotros ha visto a Jesús. De hecho, ni siquiera sabemos cómo es físicamente Jesús. Lo que sí sabemos es que no es como lo pintan los pósters de las religiones más populares, con cabello largo, medio rubio, con ojos azules. No es como ninguna de las películas, no sabemos cómo es. Por lo pronto, no se trata de ese tipo de mirada. Si fuese ese tipo de mirada, solamente un puñado de personas habrían visto a Jesús y por lo tanto se habrían salvado. Tal vez uno podría retroceder un par de capítulos en el Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesús moviliza una imagen que todo su auditorio entendía perfectamente, y es que el Señor Jesús dice de sí mismo que hubo un momento en la historia de Israel, esto está narrado en el libro de Números, el capítulo 21, donde hubo un incidente. El pueblo de Israel vagaba por el desierto y a causa de su pecado, Dios le envió un castigo. Ese castigo es que fueron mordidos por serpientes venenosas. Todos estaban potencialmente muertos. De hecho, muchos murieron. Pero la muerte no era el destino inevitable de esas personas. Podían eludir la muerte. Y para eludirlo, Moisés levanta en un asta, en un palo, en un madero, pone una serpiente de bronce. Y la condición, tal como lo hemos visto, es súper simple. No hay que ir de peregrinación hacia la serpiente, no hay que visar el rostro de no hay que hacer nada de eso. Ni siquiera hay que recitarle un mantra a la serpiente. eh, Lo que hay que hacer, dice Moisés, es mirar con fe a esa serpiente. Todo aquel que mire a esa serpiente va a ser salvo. Es una mirada que denota fe. Jesús, en el capítulo 3, 3 capítulos antes de la porción que hemos leído, piensa de sí mismo, ocupa esta imagen, ocupa este episodio, este incidente histórico para decir, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús mismo moviliza esa historia y dice, ¿saben qué? En algún momento yo voy a estar en una cruz, tal como esa serpiente de bronce estuvo en un madero, así también yo voy a estar pendiente de un madero. Y todo aquel que me mira con la misma confianza, con el mismo acto de fe, va a ser salvo. Por lo pronto, sugiero yo que aquí el Señor Jesús está pensando en esos términos. No es una mirada eh, de un fisonomista que quiere recordar cómo eran los rasgos físicos de Jesús. Es más bien una mirada de fe. Es una mirada de fe. Es tanto así que si no me cree, miren lo que dice. Todo aquel que ve el Hijo y cree en él, ahí se complementa. Es un acto de fe. Mirar al Hijo con esa necesidad de salvarse, porque esta es la imagen. Están todos muriendo. Si usted no mira con fe, muere. Esa es la historia de Números. Usted está mordido. La muerte es su destino inevitable, salvo que haga una cosa y solo una cosa. Mire ese madero con fe. Simple. Pero aún así, le aseguro que hubieron muchos israelitas que dijeron, ¿cómo puede ser tan simple? Y murieron. Sin pena ni gloria sepultados en el desierto. La dureza del corazón humano. Jesús está diciendo, cualquiera que me mira a mí con esa fe y por lo tanto cree en él, esa es la condición. Mirar al Hijo de Dios con fe y creer en él. Es un acto de confianza en que todo lo que dice la Biblia sobre Jesús, todo lo que dice Jesús sobre él mismo, es cierto y es verdad en mi vida. Eso significa creer. En ese sentido hablamos de que el Evangelio es súper sencillo, porque supone ni más ni menos que depositar la fe. Es un acto, es un hecho, es una acción, pero es una acción de fe. No hay que hacer cosas, ni hay que dejar de hacer cosas. La única cosa que pide Dios como condición para salvar tu alma, porque esa es su voluntad, es que tú mires a Cristo con fe, mires lo que Él ha hecho con fe, con la certeza de lo que Él ha hecho es cierto para ti y para tu vida. Con todo lo que dicen los evangelios sobre Él,
también es cierto. Es una confianza sobre todo lo que la Biblia enseña, sobre lo que dijo Jesús y lo que hizo Jesús, es cierto. Y es cierto no como una verdad, sino es cierto para ti, es verdad para ti, para tu vida. Mirar al Hijo y creer en Él. Y entonces, solo entonces, uno puede entender que la voluntad de Dios es salvar a todo aquel que efectúa este acto de fe. Y todo aquel que efectúa este acto de fe tiene una garantía acá y una promesa en los futuros. ¿Cuál es la garantía? La garantía es que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Miren lo siguiente, Dios no promete extenderle la vida. Dios tampoco promete que usted va a tener una vida longeva. Ni siquiera promete eso. Uno puede decir, mira, la esperanza de vida en Chile entre 75 y 80 años. Dios no dice, mira, todos los que creen en mí van a vivir un poco más que el promedio, van a tener una vida longeva, van a vivir más de 100 años. Voy a prolongar su vida. Ni siquiera en términos de extensión infinita. Lo que está prometiendo es una vida de calidad infinita, porque la vida eterna es una vida eterna en compañía de Dios. Es una vida eterna en comunión con Dios. No es solamente prolongación temporal de la vida. Si así fuese, en algunos casos hasta podría ser tedioso, aburridísimo. La vida eterna es una vida no solamente que se prolonga temporalmente en el tiempo, sino que es una vida de una calidad y cualidad infinitamente mucho más gratificante, porque es en compañía de Dios por la eternidad. Ahora, esto es interesante, porque así como existe la vida eterna, existe la contraparte. La contraparte revela por qué la urgencia del Evangelio y por qué Jesús tiene que venir al mundo para salvarte. Porque la vida eterna es lo contrario a la condición en la que tú estás si no miras al Hijo de Dios ni crees en Él. La condición en la que tú estás si no miras al Hijo de Dios y crees en Él es la muerte eterna. La alternativa es la condenación eterna. La Biblia no dice que la alternativa es el sepulcro. La alternativa no es que tu cuerpo físico muera, te desconectes y fin del cuento, asunto acabado. La alternativa, el antónimo, el negativo, el espejo negativo de la vida eterna es la condenación eterna. No es la prolongación temporal de la vida, es la prolongación temporal eterna del castigo. Por eso Jesús tiene que salvarte. Si no existiese ese peligro, si no existiese ese destino tan terrible, no valdría la pena salvarte. Uno salva a alguien cuando está en peligro. Y la voluntad de Dios para salvarte es de tal magnitud que tiene que enviar a su Hijo. Tiene que enviar a su Hijo porque tu alternativa es la muerte. Tal como los antiguos israelitas, la alternativa no era, tenían solamente una alternativa. O miraban o se morían. Pero la alternativa ya estaba escrita, ya estaban muertos, eran muertos en vida. La alternativa no es el sepulcro, amiga y amiga. La alternativa es la condenación eterna. Es la reversión en negativo de la vida eterna. Vida eterna, condenación eterna. No es vida eterna, sepulcro. No es vida eterna y la nada. No es vida eterna y la extinción de la conciencia. Es vida eterna y castigo, sufrimiento y condenación eterna. Por eso es la urgencia. Por eso es la urgencia de la salvación. Y Dios quiere salvarte de ese destino y tú puedes tener la garantía de que no vas a padecer ese destino si efectúas ese acto de fe. La voluntad es que tú tengas vida eterna y la tienes haciendo este acto. Y además, esto supone una promesa
para el más allá. La promesa la define Jesús como yo le resucitaré en el día postrero, yo mismo le voy a resucitar en el día postrero. Y uno podría legítimamente interrogarse, bueno, ¿qué facultad tiene Jesús para prometer que Él te va a resucitar? Es que una de las cualidades fantásticas del Salvador que tenemos es que no solamente Él pagó por nuestros pecados en la cruz, sino que garantiza nuestra resurrección con la suya propia. Es el hecho de que Él haya derrotado Él mismo a la muerte en sus propios términos, eso es lo que nos enseñan las Escrituras, eso es lo que enseña Hebreos, por ejemplo, derrotó mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es alguien que entra al, al territorio, al corazón mismo del reino del enemigo y lo derrota en su propio campo de batalla, para entonces dejar sin poder a la muerte y poder darnos vida eterna y librarnos de eso que nos mantenía esclavos. Eso es lo que enseña las Escrituras. El mismo que vence la muerte, Él garantiza acá la resurrección en el día postrero. Él despliega poder para salvarnos. Él despliega poder para salvarnos, para libertarnos del pecado y también despliega poder entonces para garantizar con sus propias palabras, con su propia persona, es el que pone la firma. Él es nuestro aval, es nuestra garantía de nuestra resurrección. La garantía de nuestra resurrección, la garantía de la vida eterna, no son las palabras de Gabriel Cid, no son las palabras de Cristian Fernández, ni siquiera es la garantía que le ofrece la iglesia que se reúne en Maipú 1375. El que está firmando, que da la garantía, que pone la firma y que asume la responsabilidad de sus palabras, es el mismo que derrotó a la muerte. Es el mismo que derrotó a la muerte en su resurrección. Yo le resucitaré en el día postrero. Y esa es un despliegue de poder formidable. En Efesios, por ejemplo, cuando se habla del poder de Dios, dice en un lugar que quiere que todos los creyentes conozcan cuál es la supereminente grandeza de su poder para los que nosotros creemos. Y cuando habla de la supereminente grandeza de su poder, que es una redundancia para referirse a la mayor muestra de poder que usted puede imaginar, está pensando en la que fue desplegada en Cristo resucitándole de los muertos. Ese poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos es nuestra garantía, es nuestra fianza y opera en beneficio de nuestra salvación y que podemos entonces estar confiados en él. La resurrección está garantizada por aquel que tiene poder sobre la muerte. Él es la esperanza y él es la garantía de la vida eterna. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? Que sea salvo. La voluntad de Dios no es inaccesible. En algunas ocasiones sí, pero para lo más primordial no es inaccesible. La Biblia revela cuál es la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad del Padre. Y para eso envió a su propio Hijo, para que usted, si lo mira con fe y cree en Él para salvación, tiene vida eterna aquí y ahora, ya. Y tiene la garantía, la esperanza perfecta en la cual puede reposar su alma, que la resurrección de su alma está garantizada, porque Él así lo prueba. Ese es el enorme Salvador que tenemos, esa es la bendita salvación que tenemos. Es fácil, en cierto sentido sí, no supone que usted tenga que hacer muchos esfuerzos humanos. Es difícil, también es difícil, porque usted primero tiene que reconocer su incompetencia para salvarse. Tienen que reconocerse pecadora. Yo no puedo garantizar mi vida eterna, yo no puedo escapar de la condenación eterna. De tal manera que tal como los israelitas en esa historia narrada en Números, tengo que mirar con fe. En aquellos casos, en aquella historia, era una serpiente de bronce. Jesús dice, yo soy como esa serpiente de bronce. Mírame a mí y serás salvo. Todo aquel que ve al Hijo, que lo mira con esa mirada de salvación y cree en Él, entonces tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el Evangelio y por eso es una buena noticia. Usted no tiene que padecer la condenación eterna, puede gozar y disfrutar de la vida eterna aquí y ahora. No porque nosotros lo decimos, sino porque Jesús, el autor de la vida, el autor de la resurrección, así lo dice. El Señor bendiga su palabra.
Muy bien, vamos a orar para dar término a nuestra reunión. Oremos. Padre, gracias por la persona de nuestro Señor. Gracias por la salvación tan grande que tú has puesto, la salvación tan cercana a nosotros. El Señor es tan cercano, Él se hizo como nosotros, pero jamás pecó, jamás te desobedeció. Se presentó puro y sin mancha delante tuyo para salvarnos, para librarnos de toda la condenación. Gracias por nuestro Señor. Gracias por la salvación tan perfecta como tú la has dado. Ahora te pedimos, todos los que estén acá, todos los que vayan a escuchar el mensaje, todos los que escuchen este evangelio en todo lugar, que crean con fe en nuestro Padre, que reciban a tu Hijo para perdón de pecados. Te pedimos estas cosas, que haya gozo en los cielos por un pecador que pase de muerte a vida. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.